Dios, al ver que es imposible para el hombre reconciliarse con Dios consigo mismo, Él envió un sustituto para que se coloque en medio. Y la sangre de Jesucristo detiene la ira de Dios y llama al pecador para que a través de Él exista una reconciliación. Presta atención aquí. Mira esto. La reconciliación entre Dios y el hombre se dio de la siguiente manera. Dios descendió al Calvario. Y tú y yo tenemos que ir al Calvario. En la cruz, en el Calvario, nosotros nos reconciliamos con nuestro Dios. Dios desciende al Calvario y nosotros llegamos a la cruz también. Y en este lugar nos reconciliamos. ¿Y a través de qué nos reconciliamos? A través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros logramos entender esto, automáticamente se minimiza ese mantra religioso o ese conjuro mágico de que me cubro con la sangre de Cristo, como que si fuera cualquier cosa. Y en la boca de cualquier individuo, aún inclusive de un religioso innato, está esa sangre de Cristo allí a toda hora y a todo momento. No, la sangre de Cristo no es para estarlo invocando a todo instante, a todo momento. La sangre de Cristo es para valorarlo nosotros ahora que entendemos y conocemos qué hizo la sangre de Cristo con nosotros. No podemos tener como algo liviano la sangre de Cristo, estar repitiéndolo como que si fuera cualquier cosa. No. Porque Dios lo estableció para solamente algo. ¿Qué más hace la sangre de Cristo con nosotros? ¿Qué más hace? Dice, nos dio plena libertad para entrar a la presencia del Señor. Esto me encanta. Hebreos 10:19. Este texto es impresionante, hermanos. Léanlo con mucha atención. Hebreos 10:19 dice la palabra del Señor de que nos dio completa libertad. No podíamos entrar. ¿Sabían ustedes que a través del Calvario hemos regresado al paraíso otra vez? Y la muestra de eso es que Cristo Jesús le dijo al ladrón en la cruz, le dijo, hoy mismo volverás al paraíso donde fuiste echado. Hoy mismo volverás al paraíso donde fuiste echado. ¿A través de qué? A través de la sangre de Cristo que vertió en la cruz del Calvario. Esa es la más grande de las evidencias. El ser humano desde el día en que fue echado del huerto intentó volver al huerto hasta el día de hoy. Intenta el ser humano por su propia cuenta llegar a Dios, al huerto otra vez. Por eso es que el ser humano dice, es que haciendo esto, es que guardando el Shabbat, es que guardando los mandamientos, haciendo una cantidad de cosas, dice que ellos pueden llegar a Dios, nunca lo van a lograr. Porque Dios envió la ley justamente para eso. La ley está puesta para que el ser humano nunca pueda llegar a Dios. ¿Por qué entonces Dios es malo? No, Dios no es malo, Dios es bueno. Por eso Pablo dice, ¿acaso la ley es mala entonces y perversa? No, la ley es santa, pura y buena. ¿Por qué? Porque la ley hace que el ser humano entre en cordura y se dé cuenta de que es imposible para el ser humano, por su propia cuenta, llegar delante a Dios directamente. Entonces ahora dice Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo, entonces Dios envía, recuerda lo que leímos hace un momento, dice, sacrificios y ofrenda ya no quisiste, y me dijiste entonces que yo debo venir, y por eso dice, entrando al mundo, dice, he aquí, Señor, vengo a hacer tu voluntad. ¿Quién es ese entrando al mundo? Jesucristo es el que entró a este planeta Tierra, entró a este lugar, descendió. Por eso dice que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El ser humano quiso llegar directamente a Dios y hoy por hoy existen muchas religiones que quieren llegar a Dios haciendo a un lado a Cristo. Ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos quieren llegar a Cristo, llegar a Dios, pero no quieren a Cristo. Cristo es solamente un profeta, es un buen hombre, pero no es la piedra angular por la cual tengo que pasar para llegar a Dios. No, los mormones, por ejemplo, el judaísmo, por ejemplo, los mesiánicos, los hebraicos, por ejemplo, ellos tienen a Cristo como algo insignificante. No, es que hay que regresar a las raíces hebreas porque hay que guardar la ley, guardando las fiestas y esto y aquello y lo otro, y todo haciendo eso, entonces llegamos a Dios. Nunca podrá llegar el ser humano por su propia cuenta a Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? En vista de que ustedes no pueden llegar acá, yo desciendo. ¿Y a dónde descendió? En el Calvario.
Ahí en el Gólgota, ahí descendió Dios. Y entonces de ahí descendió allí, de ahí llama al hombre. Pero muchos de los seres humanos ahora, y aún hasta los cristianos hoy por hoy, no quieren llegar a la cruz. Dicen, no, por allá, yo voy derechito para acá. No quieren pasar por la cruz, porque en la cruz existe ignominia, en la cruz existe vergüenza, en la cruz existe rechazo, en la cruz existe sufrimiento, en la cruz existe dolor. No, por ahí no. Nosotros tenemos un camino directo que va a Dios. Nosotros sabemos, tenemos una nueva teología, tenemos una nueva revelación. La revelación que Dios me dio de manera directa. Escuche esto, Dios me habló directamente a mí, dicen hoy los profetas que están de turno, falsos profetas y falsos apóstoles. Dice, Dios me dio una revelación directa a mí y por esa razón nosotros le damos directo. Nosotros somos el que le reconciliamos con Dios. Cristo solamente es una etiqueta nada más que nosotros tenemos que mencionarlo porque eso es parte del proceso. Pero no es así. No, Dios desciende allí y la sangre de Cristo es la que nos da la apertura. No te olvides que cuando Cristo murió cuando derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando murió, ¿qué pasó en el templo? El velo del templo se rasgó. ¿Cuál? El velo del templo del lugar santísimo, donde nadie podía entrar, ni el sumo sacerdote podía entrar cuando le daba la gana, sino una vez por año. Y entraba ya, ¿cómo? Entraba con la sangre para hacer expiación, entraba con miedo. Por eso que el sumo sacerdote, él en sus vestiduras, él tenía una campanita y una granada, una campanita y una granada, una campanita. ¿Y para qué era la campanita? Porque cuando él entraba allá adentro, los que estaban afuera no sabían nada. Y con una piola amarrado a su tobillo. ¿Para qué? Porque él estaba adentro. Y mientras él caminaba, demostraba que estaba vivo, caminaba, sonaba la campanita y decía, está vivo todavía, está vivo, porque entraban allá y cuando no se había limpiado con anterioridad, moría. Porque él decía, no, es que yo soy santo, no, Diosito ya me limpió. No, tenía que también, este sacerdote tenía que presentar un sacrificio por él. Y luego de haber presentado un sacrificio por él y rociar sangre sobre él, tenía que ahora hacer sacrificio por el pueblo y llevar esa sangre a presentar en el propiciatorio, en el arca del pacto adentro. Y si es que alguno de ellos, porque existieron algunos de ellos que eran demasiado espirituales, creían que ellos estaban bien, entraban y morían. ¿Y cómo le sacaban? Le jalaban de la piolita y ahora salía el sumo sacerdote, ¿sí? ¿Te das cuenta? Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Dios desciende a la cruz y el hombre se acerca ahí. ¿Y sabes cuál es la evidencia de eso? El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz. Él fue el primero que se acercó a la cruz. Y las palabras del ladrón en la cruz fueron estas. Él no dijo, me cubro con la sangre de Cristo que está... No, él no dijo eso. Él lo dijo, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino, porque yo sí he creído en ti ahora. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se acercó el hombre a la cruz. ¿Dónde se encontraron el pecador y Cristo Jesús? Y la gracia de Dios, ¿dónde descendió? A la cruz. ¿Y dónde se encontró el ser humano con esa gracia? En la cruz. Ahí tenemos al ladrón. Y tú y yo también a la cruz, pero no quieren ir a la cruz ahora. Hoy han aparecido Cristos que no están en la cruz y no están allí en Manhattan, en Miami, en diferentes lugares. Ahí se encuentran en una oficina oval. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario nos reconcilió. Entonces el velo del templo se rasgó. Ahora hay libre acceso al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque la sangre de Cristo abrió camino donde no había. Porque Dios abre caminos donde no hay. Y no había camino de regreso. Dios abrió camino. ¿Y cómo se llama ese camino? Dígalo fuerte. ¿Cómo se llama ese camino? Dígalo más fuerte. ¿Cómo se llama ese camino? Jesucristo nuestro Señor. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Oído. Y nadie viene al Padre si no es por mí.